Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida al segundo video de programación estructurada en C. En este video veremos conceptos básicos de programación. Para empezar a definir y entender lo que es la programación, básicamente usamos la programación para la resolución de problemas mediante el uso de una computadora. En este ejercicio de resolución del problema tenemos distintas fases. Las fases del análisis del problema, donde tenemos que pensar cuál es el problema que queremos resolver. La parte del diseño del algoritmo, donde acá pensaremos y analizaremos cómo vamos a resolver este problema. La codificación, que es básicamente la escritura en código para ser interpretado por la computadora en distintos lenguajes. En este caso nosotros vamos a utilizar el lenguaje de C. Luego de la codificación viene la parte de la ejecución, verificación y depuración del programa. Esta fase es muy importante porque acá no solamente veremos en funcionamiento nuestro programa, sino que verificaremos el correcto funcionamiento del mismo. Además de eso, depuraremos o corregiremos todos los errores que encontramos. Seguido a esto viene la etapa del mantenimiento del software o de nuestro programa, que es la parte donde mejoramos el programa y le hacemos el mantenimiento correspondiente por su uso. Y por último, la fase de documentación. Esta fase es muy importante ya que tener una buena documentación implica que sea más fácil el mantenimiento y el entendimiento del programa. En estas fases nombramos una palabra nueva posiblemente, que es algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Básicamente, un algoritmo es un conjunto de pasos precisos, definidos y finitos para resolver un problema. La característica de un algoritmo es la precisión, como dijimos, indica el orden en que se realizan los pasos. Hay un orden determinado y preciso en la ejecución de cada uno de los pasos de nuestra resolución de problema. Es definido porque si ejecutamos dos veces o más el mismo algoritmo vamos a obtener el mismo resultado. Y es finito porque tiene un inicio y tiene un fin, con un número determinado de pasos. Yendo a las fases de resolución de un problema, tenemos que se debe definir claramente lo siguiente. En la etapa de análisis se debe definir claramente lo siguiente. ¿Qué entradas se requieren? Esto significa definir qué tipo y qué cantidad de entradas. Esto pueden ser datos e información que hace falta para la resolución del problema. ¿Cuál es la salida? También indicar qué tipo y qué cantidad de información vamos a brindar en la salida. Y por último, qué método produce esa salida, es decir, qué acciones se realizan para la resolución del problema. Seguido a esto, en nuestra fase de resolución del problema, tenemos el diseño del algoritmo. El diseño determina el cómo vamos a resolver ese problema, ¿sí? Tiene la característica de ser un diseño descendente y modular. Concepto de dividir el problema, a eso lo llamamos módulos. Es decir, dividir el problema en partes más pequeñas para poder abordarlo de manera más fácil. Comprobar el módulo, es decir, verificar que lo que estemos abordando en el módulo sea realmente parte de la solución al problema. Y si es necesario, depurar el módulo para eliminar los errores que podríamos tener. Y por último, y no menos importante, es la combinación de los distintos módulos que tengamos para conformar la resolución global o completa del problema. Como herramientas de programación tenemos diagramas de flujo, pseudocódigo, codificación de un programa y la compilación y ejecución de un programa. Vamos a ver en detalle estos aspectos en la medida que avancemos con el curso. En la parte de verificación y ejecución del programa tenemos el concepto de test, bug y verificación. El test son todas las acciones que realizamos para probar el buen funcionamiento de nuestro programa. Los bugs son los problemas que podemos encontrar en dichas ejecuciones. Y la verificación es
la comprobación de que nuestro programa está funcionando como queremos, ¿sí? Dentro de los errores que podemos encontrar tenemos de tres tipos. Tenemos los de tipo de compilación, cuando tenemos algo mal escrito en nuestro programa y el compilador no puede interpretar qué escribimos. En la ejecución, este problema se da al momento de ejecutar y de que nuestro programa está funcionando. Y los lógicos. Los lógicos son referidos o se generan por un mal diseño o por abordar mal un problema en nuestro programa. Por último, tenemos lo que es la documentación y el mantenimiento como una fase más de la resolución del problema. Y básicamente es la descripción de los pasos a dar en el proceso de resolución del problema, ¿sí? Esta documentación puede ser tanto interna como externa. La interna es propia para el mantenimiento del software y la externa es para indicar cómo es el funcionamiento de nuestro software o de nuestro programa a los usuarios que lo ejecuten. Esto es importante porque la documentación es fundamental para el mantenimiento del programa. Ahora comenzaremos a enfocarnos básicamente en lo que es la programación estructurada. Para programación estructurada tenemos distintos tipos de representación de la programación. La programación modular, que hablamos hace un ratito, que es flexible y potente con conceptos de submódulos. Esto es ya que un módulo se puede modificar radicalmente sin afectar a los otros módulos, incluso sin alterar su función principal. Hablando ya de programación estructurada, los programas que realizaremos con programación estructurada tienen su diseño modular. Los módulos son diseñados de forma descendente. Cada módulo se codifica utilizando las tres estructuras de controles básicas, que son la secuencia, la selección y la repetición. La programación estructurada es un conjunto de técnicas que incorporan recursos abstractos, diseño descendente o top-down y estructuras básicas, como vimos recientemente. Por último, para finalizar con programación estructurada, tenemos un postulado del teorema de la programación estructurada, que básicamente dice que toda estructura posee un solo punto de entrada y un solo punto de salida. Existen varios tipos de caminos desde la entrada hasta la salida, y todas las instrucciones pueden ser ejecutadas en algún momento y no existen bucles infinitos o sin fin dentro de nuestro programa. Con esto vimos los conceptos básicos de programación. En el próximo video abordaremos lo que es el lenguaje de programación en C y realizaremos nuestro primer programa Hola Mundo. Los espero en el próximo video. Hasta luego.